Yo estudié arquitectura. Cuando estuve estudiando me parecía muy interesante el proyecto del complejo Parque Agua Azul, lo que es la Plaza Benito Juárez con todos sus edificios en torno a ella. Me pareció que fue la intervención más grande de modernismo a la ciudad. Lamentablemente el proyecto no ha sobrevivido al tiempo. Ahora tenemos muchos edificios en desuso, ya se considera medio un cementerio de edificios. Tenemos en desuso lo que es el edificio Guadalupe Victoria, un edificio habitacional, o la biblioteca del estado de Jalisco, que también está ahí en desuso porque la estructura se debilitó. Y bueno, tenemos la Casa de la Artesanía también con una muy pobre actividad. La arquitectura de estos espacios siempre me pareció de muy alta calidad y el edificio Guadalupe Victoria, que lo diseñó Guillermo Quintanar, me pareció interesante la investigación y el acercamiento al edificio, de saber por qué se había deshabitado. Yo hice la propuesta al CITEUR para realizar esta intervención. Después de 2 años de estar trabajando en el interior, uno fue volver a activar y volver a darle vida al edificio rehabilitándole el sistema eléctrico a las habitaciones que dan a la fachada principal. Después del ejercicio de la intervención, me interesaba ver la vida que tenía otra vez, ¿no? La vida que había tenido. Ahora, después de este tiempo y esta investigación que hice, me doy cuenta que el edificio no se adaptaba a una idiosincrasia de estilo de vida del tapatío, ¿no? de ese tiempo. Duró el edificio, creo a lo mucho 20 años habitado, y desde el 80 sigue en el estado en el que está. El edificio ahora está ya con la estructura debilitada, ya no tiene un uso propio de vivienda, necesita una inversión fuerte para reactivarlo. Mi propuesta final, mi hipótesis es convertir este edificio en una escultura urbana en el cual a través de quitarle elementos estructurales y arquitectónicos, darle un sentido estético y una nueva lectura al edificio para reutilizarlo más como un elemento y un hito de un momento en la historia de Guadalajara y un momento de recuerdo. El edificio, pues, una linterna que iluminaba la plaza y que le daba la vida que había tenido en algún momento. Un edificio o la arquitectura misma tiene un ciclo de vida como la del hombre mismo. Por una parte, la arquitectura nos sirve como un objeto arqueológico de estudio urbano para entender el desarrollo y desarrollo de la ciudad y de sus mismos habitantes, pero también creo que el desarrollo de una ciudad no se puede quedar con el recuerdo, ¿no? No creo que sea necesario hablar de arquitectura de renombre o de arquitectura de autor, ¿no? Háblese de Barragán o háblese de un Rafael Ursúa o háblese de un Pedro Castellanos, ¿no? Hay muchos elementos arquitectónicos que están insertados con un alto valor estético e histórico que valen la pena su conservación y valen la pena darle otra vez vida, ¿no? Contemplando ilusiones, paisajes diversos, muros pintados, escenarios olvidados. Inherentes a nuestro paso convivimos con lo extraordinario,
Intoxicamos nuestra mirada con cualquier ladrillo construido o derribado. Sombras y luces que se fugan en una válvula de escape. Pasillos sonoros, deshabitados de la memoria. Tu opinión nos interesa. Escríbenos a vocesimiradas@iteso.mx o déjanos tu mensaje en el correo de voz al 3669-3434, extensión 3318. Yo creo que la arquitectura de Guadalajara no es valorada por sus habitantes. Inciden demasiadas cosas en lo que pudiera ser una valoración general o particular. Yo muchas veces me pregunto por qué la gente insiste como en derribar cosas que valen la pena. Pero por otro lado también entiendo que los nuevos usos y las nuevas generaciones tienen otra idea completamente práctica sobre la arquitectura, y eso pasa por encima de nuestra visión romántica como arquitectos. También se han hecho crímenes en el sentido, digamos, opuesto, de querer ofrecer a edificios que no valen la pena, catalogarlos como patrimoniales, ¿no? Ha habido en los últimos años buenos intentos por preservar el patrimonio, qué duda cabe, y ha habido de todos los casos. Ha habido casos donde la corrupción es descarada, ha habido casos donde hasta las mismas instituciones han sido las culpables de arruinar el patrimonio o de demolerlo, como el caso de la Escuela de Música, que la manda a demoler una universidad de Guadalajara, imagínate, un edificio verdaderamente hermoso, que yo tuve la suerte de conocer de niño. Y de alguna manera pues están sucediendo los mismos crímenes ahorita en la Avenida Américas. Hace meses han tirado 3 casas con un nivel increíble de patrimonio, gentes que se dedican a la arquitectura, entonces, para hacer farmacias, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te diré? De alguna manera Guadalajara está invadido por este tipo de comercio, de tiendas de oportunidad, y desgraciadamente ha pasado lo que ha pasado. El ciudadano común, yo creo que quizá puede llegar a observar algo de nostalgia, para observar algo de fracaso, ¿no? También yo me he preguntado mucho si estos edificios que se demuelen fue porque no fueron capaces de reinventarse, ¿no? o de haber tenido realmente buena arquitectura detrás de ellos, ¿no? Algo ha de haber pasado donde no dieron el ancho, ¿no? Finalmente, pues hay edificios que se convirtieron en, o dejaron de tener un género para tener otro, y hay edificios en los que se puede de alguna manera, no sé, generar algún evento comercial, o el caso de los estacionamientos, que es muy claro, y hay otros edificios donde no, donde es imposible conciliar con ellos, ¿no? Guadalajara es una ciudad que ya tiene casi 500 años y que, bueno, pues tiene cosas que realmente valen la pena y que vale la pena cuidar, y que uno como turista va y quiere descubrir en otras ciudades, y que uno como usuario desdeña aquí en su propia ciudad, ¿no? Larva a mí me parece que como intervención arquitectónica, o más bien no reside en la intervención arquitectónica lo que de alguna manera salvó a Larva. Digo, yo iba de niño al Cine Variedades, era mi cine, y un espacio interesante, que cuando queda abandonado y entra esta polémica del Teatro de la Ciudad, y finalmente se concreta en Larva, creo que lo que fue muy bueno fue la efervescencia de estos espacios públicos en el centro de la ciudad, la vía recreativa, y de alguna manera Larva, por el género de
pues de espacio museístico, cafetería que se le da, cultural, queda perfectamente insertado. Pero ahí es donde te digo que quizá la arquitectura coopera, pero no es definitiva. Yo muchas veces me pregunto qué pasa si ahí hubieran querido poner otro género que no hubiera sido la cafetería o el cultural. A lo mejor no hubiera funcionado. El cine del estudiante tiene una de las ubicaciones más privilegiadas de esta ciudad, sobre todo porque se acaba de peatonalizar la callecita hasta la Rambla, ¿no? Cataluña. Y digo, es una tristeza que hay un problema, parece que es de sindicatos, porque el cine no pertenece a la universidad, y queda en un espacio de reserva universitaria. Yo creo que sería buenísimo que eso se le acondicionara para que la Universidad de Guadalajara tuviera ahí un foro con todo esto del Festival de Cine o con el Cineforo, etcétera, etcétera. ¿Quién mejor que ellos para manejar esto, ¿no? Pero pues es una pena que de alguna manera sea esta especie de residuos y de intereses privados, ¿no? Entre instituciones, ¿no? Yo en muchas ocasiones me he referido a la lucha por la defensa del patrimonio como una lucha perdida. Perdida en tanto que los ciudadanos y sobre todo los propietarios de las fincas no sepan valorar lo que tienen. Esto es, que entiendan y comprendan que se trata del patrimonio de toda una sociedad, que en algún momento tuvo un papel importante y protagónico de la ciudad, que hoy en día es necesario para poder actualizarlo a las nuevas demandas sociales, pues actualizar desde el punto de vista tecnológico sus estructuras. Y esto es muy complejo porque está el problema del valor del suelo. Y en tanto el suelo siga subiendo su valor, los proyectos que pudiesen realizarse dentro de estas estructuras son muy menores. Por eso los propietarios prefieren renunciar a esa obra antes que digamos, asumir esa falta de utilidad o rentabilidad que pudiera darle su propia finca o terreno. Entonces aquí lo que hay que hacer es generar campañas de concienciación, que nos sintamos orgullosos de nuestra historia, que nos sintamos orgullosos de nuestro pasado. En ocasiones ya alguien ha mencionado que los edificios de la ciudad son comparables con el álbum familiar. Esto es, nosotros tenemos un álbum familiar que nos va diciendo quién fueron nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, etc. Lo mismo debería ocurrir con las construcciones de la ciudad. Cada vez que tú le retiras una fotografía a tu álbum familiar, el tuyo mismo, quita la fotografía de nacimiento de 1 año, 5 años, vas sintiendo una pérdida y te lamentas de no reconocerte cómo fuiste evolucionando. Eso debería de pasar, de ocurrir en la ciudad. Deberíamos sentir esa misma atracción, ese mismo cuidado, ese mismo interés. Lamentablemente estamos más pegados a los Estados Unidos, de los cuales hemos copiado lo peor de su cultura, que tiene mucha y muy interesante, y hemos abandonado otro tipo de pensamiento como pudiera ser el europeo, que todavía mantiene, protege, cree en los símbolos de este tipo. Y nosotros por nuestra cuenta, pues lo que estamos haciendo es responder al consumo y no a nuestra historia y no a nuestros valores. Hay varias formas, radicales y más inteligentes. La forma inteligente es recurrir a las leyes, hacer valer las leyes de patrimonio, que las hay, pero sobre todo hacer las declaratorias de patrimonio cultural. Muchas de las fincas que hoy se defienden carecen de ese documento que los hace intocables, por decir algo, y por lo tanto cualquier lucha ante los tribunales se pierde. Y de ahí que no podamos superar esto. Entonces, primer paso sería irnos a las leyes y hacerlas valer. Todo esto acompañado con campañas de concienciación, tomar las calles en protesta, hacer evidente la lucha que se persigue sin temores a ninguna otra cosa, simplemente evitar la violencia, pero entrar
de lleno a la toma de calles, protestas públicas, medios de comunicación, etcétera. Pero la más eficaz, insisto, es recurrir a las leyes en la materia. Tu opinión nos interesa. Escríbenos a vocesimiradas@iteso.mx o déjanos tu mensaje en el correo de voz al 3669-3434, extensión 3318. No hay nada peor que le pueda pasar a un edificio que quedar en el olvido. Veo la importancia de concienciar a la población, a los jaliscienses, de darse cuenta de que el patrimonio es sinónimo de herencia. La herencia es como el legado que te dejan tus padres, forma parte de tu cultura, forma parte de tu idiosincrasia, pues es todo. Y tenemos que ser conscientes que esa arquitectura de alguna manera ya puede formar parte de... Recordemos que alguna la adquiere por determinación de ley, cuando cumple los 100 años, te guste o no te guste el edificio, y otros la pueden adquirir antes por ciertas características especiales que pueda tener, ¿no? Pero el respetar ese bien patrimonial es importantísimo. Primero, aprender a querer que existe, saber que debemos respetarlo y cuidarlo, ¿no? No abandonarlo. Es como si dejaras un ser vivo. Insisto, la arquitectura es como un libro abierto. La arquitectura te puede mostrar muchísimas cosas. Si tú analizas esa arquitectura, puedes encontrar desde sistemas constructivos, cuestiones estilísticas que marcaron una época, estructuras mismas que se utilizaron en ese tiempo, la historia, quiénes lo intervinieron, quiénes más estuvieron trabajando ahí, o inclusive historias vivas que pueda tener el mismo edificio, la historia misma del edificio, ¿no? Sería fantástico poder tener un archivo, un acervo de cada edificio desde que nace. En ese sentido, patrimonialmente nos hace falta todavía muchísimo trabajar. De hecho, no es recomendable ni tocarlos ni intervenirlos si no tienes previamente hecho ese análisis exhaustivo de conocer a fondo el edificio, con expertos, por supuesto. Tiene que haber peritajes para la estructura, por ejemplo. Recordemos que estamos en zona de alto riesgo y riesgo considerable sísmico, Jalisco. Entonces necesitas que te digan si efectivamente, si se le da un reuso, se puede reutilizar ese edificio, que siga aguantando esa estructura para el nuevo uso que se le puede dar. Y desde luego que ese nuevo uso también esté dentro de el plan parcial aceptado del reglamento de zonificación, no nada más porque a mí se me antoja darle un uso ya. O sea, tenemos que tomar en cuenta qué normativas existen, considerarlas y respetarlas. Yo creo que toda la arquitectura debe tener intrínsecos 4 valores que son los que siempre nos han inculcado, ¿no? Valor útil, social, lógico y estético. Si carece de alguno de ellos, es ahí cuando ya como que sobra como ente arquitectónico y es cuando lamentablemente se puede demoler. Posiblemente algunos de estos edificios ya estén pagando su pecado porque están ubicados en zonas donde posiblemente se cargaron o demolieron otro edificio de valor patrimonial. Y no olvidemos que son focos rojos también de hacinamiento, de maltes o vagabundos, y eso es peligroso para una ciudad. Forma parte de la inseguridad. Entonces son elementos que debemos cuidar. No vale o sea, es muy feo ver un edificio abandonado. Si tú ves un edificio abandonado, no habla mal solamente como el edificio abandonado, habla mal porque tú como habitante dejaste que ese edificio esté abandonado. Porque cuando viajamos lo primero que nos interesa es ver los cascos antiguos, los centros históricos de las ciudades. Porque con eso yo ya me doy idea de la cultura, la idiosincrasia, qué tan fuerte culturalmente puede ser una ciudad. Si la parte centro de la ciudad la ves cuidada, restaurada, rehabilitada,
pues oye, te da mucho gusto, lo disfrutas y habla muy bien de los ciudadanos. Pero si llegas al centro, está sucio, descuidado, abandonado, pues habla muy, pero muy mal de los ciudadanos. Insisto, si el edificio se puede restaurar, se puede salvar, pues salvémoslo, es un testimonio, es importantísimo, pero darle un nuevo uso porque es una que esté abandonado. Y lo más importante, no dejemos que la arquitectura quede en el olvido. Anónimos anteojos foráneos, extraños en el desorden encauzado. Evadiendo preguntas y quejas, sustituimos el placer formal por el conocimiento. Contrastes incongruentes que interactúan distantes con una amabilidad espontánea que complace. Como el caos de la ciudad, compartimos un discurso inapropiado para aquellos que desconocen motivos. Observamos detalles insignificantes. Escuchamos el eco de las luces, entre sombras y murales. Sintetizando la compleja arquitectura de un sentido, volteamos el mundo para caminar en la razón, dejando sedimentos de nuestra historia que se resisten a ser olvidados. Todo está perdido, pero es perdido como encontramos los mejores lugares.